lo habíamos anunciado, estamos con nuestro querido compañero, nuestro amigo Daniel Fernández, en el marco de el Día del Criminalista aquí en la Argentina, bueno, llevado por, liderado, ¿no?, por Juan Vucetich. Decíamos, teníamos que estar con alguien avesado, con un profesional en la materia, y qué orgullo, ¿no?, que por ahí nos distraemos los argentinos con todo lo que nos pasa, pero bueno, Juan Vucetich lideró esto a nivel mundial. Sí, Juan Vucetich, que era un inmigrante, como tantos que vinieron a fines del siglo XVIII, llegó acá, dálmata, él nació en Dalmacia, una isla que hoy ya no es Dalmacia, que es parte de Croacia, pero en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro, y era un hombre muy culto, músico, compositor, también tenía estudios de estadística y matemática, y por eso ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires y lo pusieron directamente como jefe de la sección estadística y archivo de la policía, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí es donde él se empieza a familiarizar, o sea, le toca como trabajo hacer la identificación de los delincuentes en ese momento, de las personas que eran aprendidas y condenadas, y lo lleva a cabo la tarea con el método de Alfonso Bertillón, que era la antropometría. Sí. Pero él se da cuenta, trabajando, que ese método era falible, o sea, era muy falible, tenía muchas fallas. Claro. Y como era un hombre que leía muy bien, en inglés y sobre todo en francés, el entonces jefe de policía le da una revista, le dice, mire, esto le puede llegar a servir. En realidad se la da porque el tipo no leía francés. Sí. Era una editorial de la revista científica, estaba en francés, donde hablaba de algunos desarrollos que habían hecho otros investigadores en Europa. Y él logró llevarlo a la práctica, lo que los otros decían en teoría, él concretamente lo lleva a la práctica. Y el 1 de septiembre de 1891, por primera vez se pone en marcha en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, el sistema dactiloscópico argentino. Sí, bueno, y cuánta precisión, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de nuestras huellas dactilares, que son de cada ser humano, es la identificación justa, un poco para llevar a lo que vos decías de que no era infalible lo del método anterior, ¿no? Y el método anterior le medían, qué sé yo, partes de la cabeza, los brazos, claro, algunas partes del cuerpo, pero bueno, había falencias. Había muchas falencias que no vamos a enumerar. Pero bueno, sí. Pero además, yo lo que quiero destacar que dos cosas. Una, que fue un visionario, porque cuando el 1 de septiembre de 1891 se pone en marcha el sistema dactiloscópico argentino, que no se llamaba así, se llamaba ignofalangometría, esos nombres que le ponían antes, sí, ¿no es cierto?, tomando partes del griego. Pero bueno, cuando se tira la pileta, la realidad es que se tira la pileta, y nosotros hoy, pasados más de 125 años, decimos, no puede ser. Y recién, digamos, esto tuvo su bautismo científico, su confirmación científica, en marzo del año 1892, el año posterior, sí, cuando logran identificar con unas huellas dactilares manchadas con sangre a Francisca Rojas, que había degollado a sus dos hijos en Necochea. Así que con esto, o sea, Francisca Rojas es la primera persona con quien efectivamente se logra hacer este método, se logra implementarlo y saber que de hecho Rojas era quien había perpetrado ese, sí. Es más, nosotros lo usamos para enseñar, este caso, obviamente porque es paradigmático. Claro. Yo digo que es el paso, ¿no es cierto?, es el eje, la bisagra entre el conocimiento empírico y el científico, sí, dentro de la criminalística.
porque es más, ella había acusado a un vecino que decía que la pretendía. Al vecino lo llevan preso, lo detienen, obviamente le hacen un interrogatorio que dura toda la noche, Sí. hasta que llegan a torturarlo estándolo en la pieza con el cadáver de los dos niños, o sea, Dios. terrible. Esto hay un documental que hicieron artistas alemanes que vinieron a filmar a Argentina, que retrata el caso Francisca Rojas. Ajá. Pero después, el inspector Álvarez, un policía muy avesado, que había estado en contacto con Bucetich, va desde La Plata, y cuando él observa la escena, el hecho, el lugar del hecho, el rancho, él ve lo que parecía unas huellas dactilares en una cuchilla y en el marco de la puerta del rancho. Hace levantar todo, lo manda a La Plata con las huellas de la persona que estaba acusada y también de Francisca. Y bueno, ahí se determina que eran de ella. Y ella después, bueno, termina confesando Claro. este terrible hecho, ¿no? Qué importante, bueno, y después tan importante, ¿no? Que fue tomado mundialmente y bueno, y continúa. Es un antes, es un paradigma, pero sin ningún lugar a dudas, un antes y un después. Es una bisagra. Claro, porque cuánta gente inocente podría haber estado y podría seguir estando si este método no se hubiese usado. Bueno, acusadas. Mirá, En forma injustificada, ¿no? En la historia de la prueba criminal, vos fíjate que hay un dicho popular que dice confesión de parte, relevo de prueba. Claro. Lo que no dicen es que esa confesión normalmente se arrancaba a través de la tortura, ¿no? Uh-huh. Entonces esto comenzó a darle otra visión, sí. Otra apertura totalmente distinta a lo que es la ciencia criminalística. Claro. Y Bucetich es, sin duda, uno de los grandes pioneros y un hombre que hizo un aporte. Esto de que vos lo decís mucho en De mi pago lo mejor también y me encanta, porque uno empieza a dimensionar la cantidad de personas tan valiosas e importantes que tenemos también los argentinos, ¿no? Lo de la visión. San Martín, que lo tocaste hace poquito también, la visión de un hombre que después, bueno, por supuesto que fue bien acompañado, pero también con Bucetich se da. Esto de los visionarios, es como esperanzador, te diré, este diálogo casi, Daniel, ¿no? Yo creo que son estas personalidades, San Martín, Belgrano, Bucetich, más cerca, Favaloro. Yo creo que son las personas que tienen que inspirarnos, son los modelos, son las formas de vida, las historias de vida que tienen que inspirarnos, porque todo país, toda nación, toda civilización tiene que saber que hay algo más que se puede hacer para estar mejor y ser mejor. Sí, y cuánto podemos aportar cada uno, ¿no? Sin pensar en que podemos llegar a ser ni héroes, ni cada uno desde su lugar, claro. Mirá, y quiero destacar lo último de Bucetich, es que él, después que, obviamente, imagínate que en ese momento no había redes sociales ni nada por el estilo, todo eran con publicaciones científicas a los cuales no todo el mundo podía acceder. Claro. Había que cruzar el charco, había que irse hasta Europa, por ejemplo, para divulgar. Y Bucetich toma una gran decisión. Él pide el retiro y con el retiro hace publicar su primera edición de Dactiloscopía Comparada, que es su obra cumbre. ¿Con el dinero de su retiro? Sí. Ajá. O sea, él mismo se solventó esto que después sirvió para la humanidad. No solo eso, sino que lo repartió entre sus discípulos, se pagó el viaje a Europa y fue a Europa a llevar esto, porque tenía que ir a esos grandes centros a dar conferencias para decir, miren, yo creo que esto es así. Claro. Se pagó todo de su bolsillo. Qué bárbaro. Y fue a verlo a Alfonso Bertillon en la policía científica, la Police Scientifique de Francia. Porque para él era su mentor. Bueno, este hombre que estaba muy enojado con Bucetich porque le había sacado fama, lo tuvo esperando varias horas. Y lo único que le dijo cuando le abrió la puerta, usted me ha hecho mucho daño.
Entonces, fíjense, ¿no? Qué visión chiquita, ¿no? Qué mente pequeña. Qué cortito. Bueno, Sí. la cosa es que Y qué ego grande, Daniel. Claro, Bucetich se vuelve y termina casi en la indigencia. Caso parecido a lo que le ocurrió a Belgrano. Sí. Y bueno, fallece en 1925, el 25 de enero, en Dolores, en la casa del suegro, sostenido por la familia de la esposa que tenía unos campos y que, bueno, tenía un pasar distinto. Claro. Pero él dejó todo, él donó todo y no registró el sistema dactiloscópico argentino y le puso así, en honor, él decía, a la patria que lo había recibido con los brazos abiertos. Qué bárbaro, qué bonita historia, y como estas dos palabras, ¿no? Lo de la esperanza y lo de la inspiración, que vos también haces referencia, son almas y mentes inspiradoras. Bueno, así quiero destacar lo último, si vos me permitís, es que hace un par de años, tal vez un poquito más, no tengo exactamente la fecha, pero por una gestión que le agradezco al entonces senador Fernando Carballo, se pudo reconocer por ley 15.102 de la provincia de Buenos Aires como Día de la Criminalística el 1 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Y también por ley 14.877 a Juan Bucetich como personalidad destacada. Más de 100 años después de esto, recién se lo reconoció en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, algo que, por lo menos para que quede, digamos, en esta tradición oral y un poco escrita que vamos transmitiéndole a las nuevas generaciones.